Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días con todos de nuevo. ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra clase. Vamos unos segunditos para compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. A ver. Empecemos con el maltrato trigonométrico. Uy, el temita que nos toca, hace tiempo que no viene en examen de admisión. Normalmente cuando viene en examen de admisión, no vino como deco. Sí, eso es lo que te puedo decir. No vino como deco. Vino normalmente como eh, para resolverlo y vino bien fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dinosaurio, lagarto, serpiente, tortuga, de todo un poco acá. Listo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Entonces, el tema que te menciono vino, pues, normalmente en examen de admisión, no como deco, así que por ahí eh, de repente por ahí no hemos tenido la suerte de poder notarlo así, pero no es un tema que podemos descartarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente por ahí en algún ejercicio también, por ejemplo, de funciones, ¿de acuerdo? También se puede emplear este tipo de resolución, ¿ya? Si nosotros nos destacamos, porque acá se utiliza mucho el plano cartesiano, ¿sí? Es por eso que la semana pasada vimos geometría analítica y ahora vamos a ver este tema. Entonces, acá es una forma correcta de trabajar las razones trigonométricas. Ojo, mira, yo te menciono a ti lo siguiente, tú ya, bueno, aquellos que tienen su experiencia ganada, cuando trabajan este tema, yo sé cómo lo hacen. Yo no lo hago así, pero yo lo voy a poner como tú lo haces. Pero después te voy a preguntar a ti algunas observaciones que debes de tener y vamos a ver si tú lo manejas correctamente. Si lo manejas correctamente, ojo, eres libre de resolver este tema como tú gustes. Pero si no me dices las observaciones, voy a notar que por ahí tienes algunas fallas. Entonces vamos a ver por ahí, pues, qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en el desarrollo de la clase? Empecemos. Tenemos razones trigonométricas de ángulo de cualquier medida. ¿De acuerdo? Esto vamos a trabajar ángulos, los llamados ángulos en posición normal, de repente conocidos por ustedes también por ángulos en posición estándar, o de repente por ahí alguno que ya por ahí tiene pues más cancha y dice, profesor, también se le conoce como ángulos canónicos. Pues supuesto, muy bien, si por ahí manejas eso, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Chicos, ángulos en posición estándar, ángulos en posición normal, ángulos canónicos, sí, son tres nombres con los cuales se le atribuye este tipo de ángulo, pero la idea es saber cómo reconocerlo y creo que la mayoría ya sabe. Nosotros lo vamos a reconocer de la siguiente manera. Te explico. Primero tú vas a ver el plano cartesiano. Claro, por supuesto, vas a ver el plano cartesiano. Vas a ver tu eje X y luego vas a ver tu eje Y. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, déjame mencionarte referente a algo a plano cartesiano. El punto que está en medio es el origen que nosotros ya lo conocemos. Y a partir del origen hacia la derecha, escucha, a partir del origen hacia arriba, a partir del origen hacia la izquierda y a partir del origen hacia abajo. Tú normalmente me vas a decir, profesor, esos son rayos. Sí, son rayos, ¿cierto? Son rayos. Ya, esos rayos se les llama en el plano cartesiano semiejes. Semiejes, ¿ya? Entonces, esos semiejes, chicos, ¿de acuerdo? Uno de ellos me va a servir. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el lado inicial de un ángulo. ¿De acuerdo? Sí, es el lado inicial de un ángulo. Tú sabes que un ángulo está formado ¿de acuerdo? Está bien, por dos rayitos, ¿cierto? Y uno de ellos es por donde empieza, si es que recordamos un poco de trigonometría, ¿cierto? Por ejemplo, sí. Uno es donde empieza y el otro es donde termina. Uno es donde empieza, ¿ves? Uno es donde empieza y el otro es donde termina. Entonces,
Uno de estos es donde empieza el ángulo. Uno es su lado inicial y el otro, su lado final no importa para reconocerlo. Lo que importa es su lado inicial ahorita. Para reconocerlo, solamente su lado inicial. Profesor, ¿y quién va a ser su lado inicial? Este señor de acá, el que te estoy resaltando con rojo. Este es su lado inicial. Este es el que te interesa. Los ángulos empiezan a partir de él. Así es, así es. Ese es el lado inicial de los ángulos en posición normal, estándar, canónicos, como tú le quieras nombrar, pero ese es su lado inicial. Entonces, cuando tú lo vas a reconocer en un plano cartesiano, vas a ver que siempre va a salir de ese ladito el ángulo. ¿Por qué? Porque ese es su lado inicial. Desde ahí empieza. Ojo, puede estar en sentido, mira como te he puesto ahí al costadito, a la derecha, ¿no? Puede estar en sentido antihorario. También puedes verlo así, mira. Horario, ¿de acuerdo? Pero tú te vas a dar cuenta siempre de dónde empieza, ese ladito donde empieza el ángulo, ¿sí? Ese ladito donde empieza el ángulo, que te estoy resaltando ahí bastante, es siempre este semieje que estás viendo aquí, que se le conoce por nombre teórico semieje positivo de las abscisas, que por ahí por muchos chicos dicen, profesor, la parte derecha del plano, así me lo mencionan mucho. Bueno, ya no hay problema, menciónamelo como tú gustes, pero desde ahí, ese va a ser siempre el lado inicial de nuestro ángulo. Sí, el ángulo puede estar en sentido antihorario, puede estar en sentido horario, pero siempre tu ángulo va a empezar desde ahí, no puede empezar de otra parte, empieza desde ahí. ¿Ya? El tema de hoy va a tratar de este tipo de ángulo. Todos los ángulos que trabajemos el día de hoy van a empezar desde ahí. ¿Sí? Y con eso nosotros vamos a empezar a calcular las razones trigonométricas. No te asustes porque a veces algunos chicos me preguntan, profe, ¿y qué pasa si mi ángulo no aparece desde ahí? Entonces yo le digo, tranquilo, ¿por qué te asustas? Vamos a encontrar más herramientas, todavía el curso no acaba. La próxima semana vamos a trabajar reducción al primer cuadrante. Y entonces yo digo, ya, cuando veamos reducción, ahí vamos a tener más herramientas. Y ahí vamos a saber qué hacer si nuestro ángulo no está en posición normal. Ah, profe, entonces sí se puede, claro, por supuesto que todo se puede resolver, todo se va a poder resolver, pero recuerda que hoy vamos a trabajar exclusivamente con los ángulos en posición normal, o sea que el día de hoy todos nuestros ángulos que vayamos a trabajar, yo tengo que ver que salgan desde ahí, desde ahí. Ese va a ser su lado inicial, como se dice, ¿no? Ese va a ser su lado inicial, su lado final puede ser cualquiera, cualquiera, eso va a depender del problema, ¿ya? Pero su lado inicial siempre tiene que ser ese para que yo pueda decir que es un ángulo en posición normal. Entonces, con eso empezamos, ¿de acuerdo? Con eso empezamos. Entonces ya sabes que ese va a ser su lado inicial. Y cuando yo te ponga gráficas de ángulos en posición normal, tú te vas a dar cuenta que todos los ángulos empiezan desde ese lado. O sea, ese va a ser su lado inicial, vuelvo a repetirlo para que nosotros tengamos en cuenta ahí. Borro y definimos. Nuestro ángulo en posición estándar o también llamado ángulo en posición normal o ángulo canónico, ¿correcto? Son aquellos ángulos, ¿ves? Donde su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, ¿ves? Y su lado final puede encontrarse en cualquier cuadrante. También puede encontrarse en el semieje también, ¿sí? Pero eso no importa, ¿ves? Lo que importa es dónde empieza. Estos ángulos pueden presentarse en sentido horario o antihorario, ya te lo mencioné, por supuesto que sí, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros debemos saber referente a este tipo de ángulo. Mostremos gráficas referente a ellos. Por ejemplo, acá está nuestro plano, mira, chévere. Ahora mira el ángulo. Ahí está su lado final. Ese es un ángulo de posición normal. ¿Observas? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Verdad? No, profe, claro. Mira, ¿este quién es? Todo él es su lado inicial, porque ahí es donde empieza el ángulo. ¿Quién es el de azul? El de azul es el lado final, ¿ves? Pero ¿cuál es el que me interesa? El lado inicial. Y si el lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, entonces él es un ángulo en posición normal. ¿Ves? Entonces yo veo lado inicial, lado final. ¿Quién es el lado inicial? Ah, ya, es el semieje positivo de las abscisas, entonces él es el que me conviene. ¿Ves? Él es un ángulo en posición normal, ya está reconocido. ¿Ves? Entonces, así es como uno lo reconoce. Entonces, cuando uno va al ejercicio y observa un plano cartesiano y observa ángulos, lo que siempre el alumno busca, y así te lo digo, porque la mayoría, busca qué cosa, que el ángulo esté en posición normal. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de resolver. Claro, es lo más fácil, o sea, tienes menos condiciones, pues, o sea, es más rápido de resolver, es directo nomás el ejercicio.
¿sí? Y así ha venido en el examen de admisión, directo, ¿sí? Ha venido directo nomás, te ha venido de frente los ángulos en posición normal y aplicar. No de ecos, pero se han venido directos. Entonces, ¿fácil? Por supuesto que sí, sencillo, sencillo. Pero así es como lo reconoces. Entonces, cuando uno ve eso, dice, uff, bendecido, bendecido ahí, bendecido. Ya saben, chicos, la fe, ¿no? Siempre buscando siempre la fe, ¿no? Pero sí, bendecidos con ello. Ahora, este angulito está en sentido antihorario. Tú sabes que el ángulo es positivo. Ahí también me hacen muchas preguntas porque me dicen, profe, ¿afecta o no afecta cuando vaya a calcular una razón trigonométrica que el ángulo esté en sentido horario o antihorario? Yo les digo, no, no afecta. No, no afecta, no afecta, para nada. No te afecta para nada. Así que tú tranquilo por ahí si el ángulo viene en sentido horario o si viene en sentido antihorario. O sea, en realidad tú tranquilo, ni te preocupes ni te asustes. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a repetir, este es el ángulo que la mayoría quiere que venga en el examen de admisión. Porque es de los más sencillos de trabajar. O sea, si es un ángulo en posición normal, déjame mencionarte que es lo que uno siempre espera como postulante, porque es el más sencillo en el plano. Entonces, ¿por qué? Porque no te cambia nada el hecho que esté en sentido horario o antihorario. Si no fuera un ángulo en posición normal, ahí sí preocúpate. Ahí sí tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando ve un ángulo que no está en posición normal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que busca es siempre que el ángulo esté en sentido antihorario. Ahí sí se preocupa uno. Pero si está en posición normal, no, ni te preocupes, ni te asustes, ni tiembles, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es de los más sencillos de trabajar. Entonces, por esa parte trata de darte confianza, ¿no? Entonces, profesor, entonces ese angulito, sí, ese angulito está en sentido antihorario, pero eso no va a cambiar cuando yo vaya a trabajar, eso no me va a afectar, no va a intervenir en nada cuando yo vaya a calcular en este caso eh, mi ángulo, mi razón trigonométrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este angulito está en sentido antihorario, este angulito se encuentra en el segundo cuadrante. Profesor, ¿por qué está en el segundo cuadrante? A veces pregunta. Yo le digo, porque ahí está su lado final, pues. Ahí está su lado final. Entonces, yo voy a decir eso, ¿no? Que el ángulo está en sentido antihorario, que es mayor que cero, porque así ya reconocemos el ángulo en sentido antihorario positivo. Y está en el segundo cuadrante, disculpa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿quién no sería un ángulo en posición normal? Por ejemplo, este señor. ¿Ves? Él no sería un ángulo en posición normal, beta. ¿Por qué? Porque mira su lado inicial. Ah, ¿verdad, profe? ¿Ves? Su lado inicial, ahí está, mira, donde empieza esta flechita del ángulo, este es su lado inicial, y este lado inicial no es el que cumple con la definición de ángulo en posición normal. Por eso que él no es un ángulo en posición normal, y por eso que tú aquí tienes que tener mucho cuidado cuando trabajes con este señor. ¿Por qué? Porque se recomienda que cuando el ángulo no está en posición normal, el sentido que se debe escoger es el antihorario. Con frecuencia, sí, con frecuencia el que se utiliza es el antihorario. Para la mayoría, no para todos los problemas, porque hay algunos que pueden trabajarlo en sentido horario. Eso va a depender un poco de la práctica. Pero sí lo que se pide y se recomienda mayormente es que sea en sentido antihorario. ¿Ya? Esa es la recomendación que siempre se le da. ¿Ya? Pero mientras esté en posición normal, ya te he dicho, no te asustes, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada mientras sea en posición normal. Entonces, yo voy a ver este angulito que está acá, mira, ni me asusto. ¿Por qué no me asusto? Porque yo estoy viendo en el ángulo, profe, este que está acá, ya, ¿quién es? Es su lado inicial, porque de ahí empieza la flechita. ¿Este quién es? Este es su lado final. Cumple con la teoría, profe, porque en la teoría me dicen que el lado inicial tiene que ser el semieje positivo de las abscisas. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, este es un ángulo en posición normal. Está en sentido horario, es negativo, pero no me afecta. Está en el tercer cuadrante, porque ahí está su lado final. Perfecto, muy bien. Pero ya te he dicho, mientras el ángulo esté en posición normal, no te asustes. No te asustes para nada, no importa si sea positivo o si sea negativo el ángulo, no va a haber problemas a la hora de calcular las razones trigonométricas, que es lo más importante en el tema. ¿Sí? En el tema lo que tú vas a hacer es siempre tratar de calcular las razones trigonométricas, así que por ahí ni te asustes, ni te preocupes, ¿correcto? ¿Ya? Y más aún, ¿ah? Porque por ahí a veces, como les digo, hay veces algunos chicos que vienen ya sabiendo reducción al primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, cuando ven ángulo negativo, profe, que hay que utilizar la condición de ángulo negativo. Yo le digo, pero calma, tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué quieres? Todavía no.
estos problemas se pueden resolver sin reducción. ¿Sí? Así que tú tranquilo por ahí. No te estés precipitando, todo lo contrario. Ahora, más aún, ¿por qué? Porque a veces ves este tipo de ángulo, mira. Y ahí, su profe dice, claro, pero tú observa, mira, ¿qué cosa, profesor? Mira, este que está acá es su lado inicial. Y este que está acá es su lado final, porque ahí es donde acaba la flecha. Ahí es donde empieza, da varias vueltas y ahí es donde termina. Y el lado inicial cumple con la teoría, sí cumple con la teoría, entonces esto es un ángulo en posición normal. Profe, ahí se aplica reducción. No, no se aplica reducción. Porque hay algunos chicos que me dicen, profe, pero ahí hay que anularle vueltas. No, ¿por qué le quieres anular vueltas? Es un ángulo en posición normal. No te asustes. Un ángulo en posición normal lo puedes trabajar como él se presente. Así sea en sentido antihorario, así sea en sentido horario, así sea un ángulo mayor que una vuelta. Tú no te asustes porque tú lo puedes trabajar como está. Por eso que se pide, por eso a veces muchos chicos dicen, ojalá me ven un ángulo en posición normal en el plano. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo que se puede resolver. Entonces, por eso te digo, no te asustes con cualquiera de los tres casos que te esté poniendo aquí, no te asustes, porque todos con ellos, sin moverlos, sin modificarlos, sin cambiarlos, tú vas a poder calcular la razón trigonométrica. ¿Por qué? Porque son ángulos en posición normal y eso es lo que te garantiza que esos ángulos no se van a mover, no se van a modificar, no vas a tener que hacer ningún cambio para nada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se dice. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que tener esa confianza y esta tranquilidad mientras sea un ángulo en posición normal, por supuesto. Pues cuando uno cambie eso, entonces ahí sí ya te preocupas, pues porque ya sabes que ahí sí tiene que ser en sentido antihorario correctamente. Siempre se pide eso, ¿no? Normalmente para la mayoría de ejercicios. Pero mientras tanto, ya sabes, ángulo en posición normal debe ser lo más tranquilo que tú puedes trabajar aquí. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Muchas gracias. Gracias, Elizabeth Valeri. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Ahora viene, acá sí, viene el cálculo de razones trigonométricas. Aquí quiero ver tus conocimientos referente a ello. Si tú me respondes bien, entonces voy a mencionar, me voy a sentir recontra orgulloso de ti, porque es lo que espero. ¿Ves? ¿Ya? Pero si no me respondes bien, ahí voy a ver que hay algunas fallas en lo que has aprendido de este tema. Vamos a ver qué tal nos va. Cuando tú trabajas el cálculo de razones trigonométricas, recuerda, si tú tienes un ángulo en posición normal, vas a encontrarte con esta situación. El ángulo en posición normal, perfecto. ¿Qué necesitas para calcular la razón trigonométrica? Un punto, pero un punto del lado final del ángulo. Entonces, por eso te he enseñado lo que es lado inicial y lo que es lado final. El lado inicial es para reconocer que sea un ángulo en posición normal. ¿Y el lado final para qué nos va a servir? El lado final nos va a servir para calcular la razón trigonométrica. Porque del lado final tú vas a tener un puntito. ¿Sí? Y si no lo tienes, lo encuentras, pero normalmente siempre un puntito. Y ese punto ya sabes que se expresa por geometría analítica como un x punto coma y. Ya está, perfecto. ¿Ya? Luego de calcular eso, ¿ya? Vas a necesitar esta distancia. ¿Cuál, profesor? La distancia del punto al origen. Muchachos, convénceme de lo que tú sabes. La distancia del punto al origen, ¿cómo se llama? Muy bien, Camilo, radio vector. Ese radio vector es la distancia del punto al origen, chicos. ¿Sí? Muy bien. Y ese radio vector, tú lo vas a poder calcular como ¿qué? Por esta formulita. R es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Profe, ¿cómo sale esa formulita? Esa formulita sabes que sale por lo que hemos aprendido la semana pasada, que es distancia entre dos puntos. El origen es 0, 0.
Ah, ¿ves? Entonces, ¿cómo se calculaba la distancia? Esta distancia se calculaba como la raíz, la resta de las abscisas, x menos 0, x al cuadrado. ¿Ves? Más la resta de las ordenadas, y menos 0, y al cuadrado. Ah, por eso está la fórmula. Y por ser una distancia, tú sabes, ya hemos dicho, ¿cierto? En este caso, ya tenemos ahí esa fórmula. Exactamente, Elizabeth. ¿Ves? Entonces ya puedo encontrar por qué sale eso. ¿Ves? Ya está. Entonces, yo aquí te menciono lo siguiente. ¿Ya? Y por ahí muchos se van a sentir identificados. A ver, muchachos, cuando tú tienes ese tipo de problemas, ese tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Correcto, así. Ahí está. Algo así. Y acá tenemos un puntito que, por ejemplo, voy a poner menos 3.4 porque estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el primero es negativo, el segundo es positivo. ¿Listo? Entonces, te vas a sentir identificado con esta solución porque muchos hacen esto. ¿Qué es lo que hacen algunos? Cuando tú ves esta situación y quieres calcular las razones trigonométricas, dime, ¿sí o no que haces esto? Altura. Trazas tu altura. Luego acá, menos 3, ¿correcto? 4, ¿correcto? 5, ¿correcto? ¿Cierto? Y aquí, teta. Ya está. Varios por ahí se deben de sentir identificados porque me haces eso. Ah, me haces eso, ¿cierto? Sí, varios me hacen eso. Ya. Yo te pregunto, ¿qué errores matemáticos se cometen ahí? A ver, vamos mencionándolo uno por uno. ¿Qué errores matemáticos se cometen ahí? Muy bien, Valerie. Es un lado, el menos 3. Ese es el primero. Muy bien. Primer error matemático que se comete ahí. Claro. ¿Por qué? Profesor, este ladito, los lados. Profesor, los lados son positivos. Ya está. Listo. Ese es el primer error. Muy bien. El que más rápido se reconoce. Muy bien, perfecto. Muy bien que no caigas en eso. Listo. Segundo error matemático. Sí, porque son dos. Muy bien, Pierina. Profe, el ángulo. Exactamente, el ángulo. Claro. Y más claro, Elizabeth. Ese teta es agudo, es obtuso. Ese teta es obtuso y lo ponen como agudo. Ojo, ¿ah? Muchos hacen eso. Muchos. Así. Me forman triángulo. Yo no sé por qué me hacen eso. Ponen así teta, 4 menos 3 5 y empiezan a desarrollar las razones trigonométricas así. Y me dice, profe, así me han enseñado. Yo le digo, ya, bacán. Bacán si así te han enseñado, pero tienes que reconocer los errores matemáticos que hay ahí. ¿Por qué? Porque si tú resuelves así y no conoces los errores matemáticos que se están viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces significa que siempre vas a pensar, número uno, que un lado puede ser negativo, y eso es recontra falso. En el plano cartesiano no existen lados negativos, no existen distancias negativas. Eso lo hemos dejado claro de la semana pasada. Número dos, que vas a ser capaz de colocar un ángulo obtuso donde debe ir un ángulo agudo, que eso también no debe pasar. No, profe, no, no debe pasar. No debe pasar, nunca debe suceder eso. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué sería lo correcto? Por ejemplo, algunos chicos me dicen, profe, ¿y qué sería lo correcto entonces? Si yo tengo ese caso, lo correcto sería esto. Mira, si es que por ahí no sabes ángulos en posición normal, lo correcto sería que tú hagas esto. Por ejemplo, número uno, y lo que vi por ahí, ¿no? Número uno, que acá tú me pongas 3. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, mira. Y que aquí, en el ángulo, me pongas el suplemento, lo que te enseñan en Geo, 180 menos teta. Exactamente. Esto es lo correcto. Esto sí es lo correcto y esto es lo que sí se debe de hacer.
¿De acuerdo? Profe, ¿y esto cómo se resuelve? Ah, esto se resuelve con el tema que es la próxima semana. Reducción al primer cuadrante. Pero esto es lo correcto, ¿ya? Si tú me haces esto que está acá, ojo, yo te digo, yo no te voy a poner un pero. No te voy a decir, oye, no me hagas esto, porque de repente muchos se han acostumbrado a hacer este tipo de casos, dibujar el triángulo. Entonces, yo no te voy a poner peros. Yo lo único que te voy a decir es, ¿sabes los errores matemáticos que hay ahí? Si tú me dices, sí, soy consciente de los errores matemáticos que se cometen ahí, entonces ya, resuélvelo así. Pero si tú no eres consciente de los errores matemáticos que se cometen ahí, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir pensando los dos errores que te he dicho, que vas a pensar que el lado puede ser negativo y que un obtuso lo puedes colocar en el lugar de un agudo. Y eso no es correcto. ¿De acuerdo? Matemáticamente hablando, eso no es correcto. ¿Ya? Entonces, te lo menciono para que, para que en este caso estés alerta. Alerta a esa situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Espero que haya quedado claro esa parte porque yo sé que muchos por ahí, profe, el triángulo, a veces muchos me dicen, profe, ¿dónde debo trazar mi altura? ¿De acuerdo? Siempre me dicen, profe, ¿dónde debo trazar mi altura? Y yo a veces le digo, muchachos, yo te he dicho que yo no uso alturas. Ah, profe, ya, bueno, y algunos se molestan, no, profe, pero con altura. Entonces yo le digo, bueno, ya, yo no lo hago así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, como te digo, muchos han pensado, chicos, muchos dicen, profesor, ¿cuándo vamos a trabajar las distancias negativas en el plano? ¿Qué? ¿Distancias negativas en el plano? No, ¿de qué me estás hablando? No, sí, profe, distancias negativas. El tema, pues, profe, el tema de razones trigonométricas. Y ahí es donde, no, hay que empezar a explicar todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, sé que hay algunos que resuelven así. Ojo, como te vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que no lo hagas, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que seas consciente de los errores que se cometen. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a ver reducción, no me digas, profesor, ahí es -3, o profesor, ahí es teta. No, entonces no quiero que me hagas esos comentarios porque ya sabes que no es lo correcto. No es lo correcto y hay que tratar de evitarlo. Bien, espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo sí hago? Yo, por ejemplo, lo que hago es esto. Uso la teoría, porque esto tiene su teoría. ¿Ya? La teoría, ¿cuál es? Que cuando tú tienes tu radio vector calculado, perfecto, ¿no? ¿Ya? Entonces tú vas a trabajar con tres valores. Con el X, con el X, con el Y y con el R. Entonces tú vas a usar el X, que es la abscisa del ángulo, voy a utilizar el Y, que es la ordenada del ángulo, y voy a utilizar el R, que es el radio vector del ángulo. Y cuando tengo eso, voy a aprenderme este cuadrito, que es la forma como se calculan las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Que por ahí algunos chicos me dicen, profe, pero, su profe, aprenderse una nueva forma, sí, bueno, ya hay que aprenderse una nueva forma de todas maneras, sí o sí hay que saberlo. Profe, ¿alguna memotécnica? Ya, eso es otra cosa, ya, pero yo como memotécnica no uso el triángulo, a veces yo como memotécnica le digo, haz una referencia para que te aprendas este cuadro. ¿Y cuál es la referencia? Por ejemplo, a veces le digo el X como cateto adyacente, el Y como cateto opuesto, el R como hipotenusa, pero referencialmente, no como gráfica, para no cometer errores, solamente referencial nada más, ¿sí? Y en este caso vas a decir, allá, seno que es cateto opuesto entre hipotenusa, allá, Y sobre R. Pues, esto solamente es para que te aprendas el cuadro, ¿sí? Cateto opuesto, allá, ¿verdad, no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, Y sobre R. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, X sobre R, ¿ves? Ya me voy aprendiendo el cuadro. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, Y sobre X, ¿ves? Y voy aprendiéndome este cuadrito, que es lo correcto que sí se debería de utilizar, ¿ya? Pero sí, puedes usar esa memotécnica como referencia, ¿de acuerdo? Referencialmente, no para hacer gráficas, sino referencialmente, para que en este caso te aprendas este cuadrito, que es lo correcto para resolver, en este caso, los ejercicios. Y cuando tú ya te aprendes este cuadrito, ya puedes resolver en este caso cualquier ejercicio. Pero ya sabes que hay que saber el X, el Y y el R. Con esos tres valores se calcula cualquier razón trigonométrica que te den con ángulos en posición normal. Vamos a ver un ejemplito.
Ahí está bonito, mira. Chévere, ¿ves? Entonces, vamos resolviendo este problemita. Te das cuenta de lo que tengo. Número uno, tengo un ángulo en posición normal. Perfecto, sí, tengo un ángulo en posición normal. Número dos, tengo un punto en el lado final. Sí, tenemos un punto en su lado final. Es correcto, mira, ahí está en la gráfica. Entonces, ya puedo resolver mi problema, ¿no? ¿Y cómo resolvemos este problema? Bueno, de la siguiente forma. El punto, el primer numerito que es -1, yo ya sé que ese es mi X. El segundo numerito, muchas gracias Elizabeth, R, el Y vendría a ser 2. Calculas tu radio vector, recuerda que es R igual a la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Eso cuánto te da? Raíz de 5. Perfecto. Y con eso ya podemos resolver lo que nos piden. Muy bien, muy bien. E vendrías, el seno de teta, ya sabes, es Y sobre R. Pero si te olvidas, si te olvidas el cuadrito, recuerda la mnemotécnica. El X como tu cateto adyacente, el Y como tu cateto opuesto, el R como tu hipotenusa, para que en este caso lo tengas presente. Muy bien, Jacqueline, también. Entonces ahí tú dices seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Ah, ya, Y sobre R, 2 sobre raíz de 5. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, X entre R, allá, -1 sobre raíz de 5. ¿Sí? A partir de acá ya empiezan a salir las razones trigonométricas negativas. Así es, así es, así es, con resultados negativos. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, ya puedo calcular lo que me piden. Me piden E, reemplazo. Más por menos, menos. Fracciones homogéneas. Me sale 1 sobre raíz de 5. Y esa es la respuesta. Ojo, esa es la respuesta. Recuerda algo, por ahí muchos a veces hacen esto. Yo sé que hay algunos que se emocionan y cuando se emocionan hacen esto en el examen. Yo no entiendo por qué, pero se emocionan. Y me dicen, profe, ¿qué cosa? Racionalice. ¿Pero por qué? No, profe, racionalice porque siempre me han dicho que debo racionalizar. Ya, bueno. Profesor, queda raíz de 5 sobre 5. Ya. Y yo le digo, pero ¿por qué has racionalizado si ya en las alternativas está el 1 sobre raíz de 5? Y ahí es donde se quedan, ah, ¿verdad? No, profe. Claro, pues, ¿por qué racionalizas? Muy bien, Elizabeth, claro, depende de las alternativas. No tienes que mandarte a hacer algo, no, no. Tú tienes que ser consciente cuando tú resuelves un problema, automáticamente estar viendo las alternativas. Por ejemplo, eh, cuando yo estudiaba, hace unos par de añitos atrás, ¿ya? Unos par de añitos atrás, ¿ya? Pero cuando yo estudiaba, a veces los profes, bueno, decían, ¿no? Tienes que resolver el problema sin ver las alternativas, me decían a mí. Siempre me acostumbraron, no, tienes que ver sin ver las alternativas. Pero yo decía, pero si yo no veo las alternativas, voy a querer hacer pasos de más, ¿cierto? Claro, pierdes tiempo, ¿no? Entonces, no, pues la idea siempre es estar pendiente de las alternativas. Entonces, yo, por ejemplo, yo les digo siempre a mis alumnos, cuando tú ves un problema, míralo completo, todo, desde el enunciado, la gráfica y las alternativas, todo. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que el problema te está pidiendo. Porque si no, no vas a saber lo que este problema te está pidiendo y vas a demorar mucho tiempo en pensar qué quiere el problema, qué me está diciendo, por dónde empiezo, ¿sí? Claro, pues, porque hay algunos que a veces, mira, justo por acá me hacen ese comentario, hay algunos que cuando van en sus respuestas hacen el tanteo. Y yo he visto muchos que me tantean así, ya, sale tanto. Entonces, me tantean. Entonces yo le digo, profe, pero sale, sí. Profe, pero me dicen, profe, pero lo que cuenta es la respuesta, no cuenta la resolución. Entonces yo le digo, bueno, tienes razón, pues no, lo que cuenta es la respuesta, no la resolución, tienes razón. Bueno, pues sí, está bien, ¿no? Está bien. Claro, uno como profe no te va a dar eso, ¿no? No te va a dar solamente el tanteo para decirte, sale tanto, ¿no? ¿No? Pero sí te tiene que dar la resolución. Pero en ustedes no, pues ustedes todo cuenta en el examen. Y si tú por ahí me dices, profe, al ojo, claro, pues eso es lo que te he dicho, en el examen nadie le va a importar cómo tú hagas tu resolución, si está bonita, si no está bonita, si está ordenada, si no, nadie te va a mirar eso, tú te van a mirar solamente cuánto te sale. Así que tenerlo en cuenta. Listo.
Esto es cálculo de razones trigonométricas para ángulos en posición normal. ¿Qué se añade a este tema de ángulos en posición normal? Los llamados ángulos cuadrantales. ¿Sí? Pero antes de ver a los ángulos cuadrantales, te tengo que mencionar lo siguiente, que vas a tener ejercicios en los cuales no te van a dar puntos. Ojo, escúchalo bien acá. Hay ejercicios que no te dan los puntos. No te dan punto en el lado final, pero sí te van a dar un dato de razón trigonométrica que va a ser muy importante. Y ahí vas a tener que aplicar esto que has aprendido en geometría analítica, que son los puntos en cada cuadrante del plano. Tú recordarás que habíamos hablado de esto y habíamos dicho que en el primer cuadrante, ¿sí? El punto en el primer cuadrante, tanto el X como el Y, los dos son positivos. En el segundo cuadrante, el punto como es, el primero es negativo y el segundo es positivo. ¿Correcto? En el tercer cuadrante, tanto el X como Y, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el primero es positivo y el segundo es negativo, y ahí eso es lo que tenemos. ¿Ves? ¿Ya? Esto debes de recordar cuando no te den punto. Esto tienes que aplicar cuando, por ejemplo, mira, el problema venga de esta manera. Así. Teta pertenece al cuarto cuadrante. La tangente de teta es igual a menos 3 sobre 2. Me dicen que reducir E, que es igual a 4 secante al cuadrado de teta más 3 cotangente de teta. Eso tienes que hacer. Profe, ¿cómo así? A ver, te explico, mira. Tú lo primero que vas a hacer para resolver este problema es usar el primer dato, que en este caso es siempre el cuadrante. ¿De acuerdo? Y acá tú tienes que trabajar directamente con este señor, el cuadrante. Tú tienes que saber hallarme el cuadrante. ¿Ya? Y si no te lo dan de dato, hallarlo. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero tú tienes que hallar el cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si te dan el cuadrante como dato, perfecto. Si no te dan el cuadrante como dato, fíjate los datos que te da el ejercicio, porque el ejercicio siempre está planteado para darte el cuadrante, ¿de acuerdo? De manera directa o indirecta para que tú lo calcules. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo veo que teta pertenece al cuarto cuadrante, entonces es sencillo. Profesor, ¿por qué? Porque yo ya sé que mi X, por teoría, va a ser positivo y mi Y va a ser negativo. ¿Ya? Profe, ¿y eso a qué me sirve? Mira, observa acá. Dato número 2. La tangente de teta es igual a menos 3 medios. Pero tú tienes que saber que la tangente, por teoría, se calcula como Y entre X. Y ahí tú dices, ajá, ya entiendo. Este negativo que está acá ya sé a quién le pertenece. Como está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante el X es positivo y el Y es negativo, entonces yo ya sé que este menos a quién le pertenece. Le pertenece a 3. Muy bien, Valerie. ¿Cierto? Le pertenece a 3. ¿Por qué? Porque como estamos en el cuarto cuadrante, el X es positivo, el Y es negativo, entonces ya sé que el menos le pertenece a Y. Entonces ya puedo decir lo siguiente. Ya puedo decir que Y es menos 3. Ya puedo decir que X es 2. Y muy bien, perfecto, muy bien, Elisa. Entonces ya puedo trabajar que mi radio vector es ¿quién? Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más hacerlo. Pero te ayuda bastante. Muy bien, hacerlo mentalmente te ayuda bastante. Muy bien. Y R vendría a ser igual a raíz de 13. Aunque ahí me has puesto raíz de 12, ¿ah? Ya, bueno, ya. Te lo voy a pasar, seguramente la emoción así. Raíz de 13. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ya tengo eso, ya puedo calcular lo que nos piden. Y para eso, pues ya tengo que saber que mi secante, ¿cierto? La secante de teta, ¿cómo se calcula? Se calcula R entre X. Y ya tengo que saber que la cotangente, ¿cómo se calcula? Se calcula X entre Y, ¿correcto? Entonces reemplazo, ¿cierto? Sería secante R entre X, raíz de 13 sobre 2 al cuadrado, por supuesto, y multiplicado por 4, más 3, la cotangente que es X entre Y, que sería 2 entre menos 3. Muy bien. ¿Cierto? Listo, muy bien, muy bien. Y entonces acá resolvemos. El exponente afecta a los dos, al de arriba y al de abajo, me va a quedar 13 sobre 4, y 4 con 4 se va a ir. Más por menos menos, el 3 se elimina y me queda 2.
Se elimina el 4, 13 menos 2, 11, y esa vendría a ser la respuesta. Sencillo, por supuesto que sí es sencillo de trabajarlo, pero como te vuelvo a repetir, para eso está el cuadrante. Entonces, cuando tú veas este datito que está acá, teta pertenece al cuarto cuadrante o teta pertenece a algún cuadrante, donde el ángulo pertenezca a algún cuadrante, automáticamente tú lo relacionas con este tema, ¿ya? ¿Y para qué te sirve este dato? Este dato te sirve para saber qué signo es tu X y qué signo es tu Y, para que cuando trabajes la razón trigonométrica tengas rápidamente los tres valores. Rápidamente los tres valores. Entonces, esa es la única condición, a diferencia de cuando trabajas triángulos rectángulos, ¿ves? Que tú tienes que saber el cuadrante para indicar cuál es el signo del X y del Y. Del R no hay problema, porque el R es una distancia, el R siempre es positivo, ¿ves? Con él no hay problema. El único detalle solamente es con X y con Y. Saber qué signo tienes, porque recuerda que en cada cuadrante tienen signos diferentes. Entonces ahí nosotros debemos de tener cierto cuidado, ¿ves? Cierto cuidado con esta condición. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tratar de hacerlo sencillo. A veces nos falta tiempo, ojo, ¿eh? Nos falta muchísimo tiempo. Hemos tenido semanas que nos falta muchísimo tiempo, pero no solamente ayer, la vez pasada, claro, no solamente la semana anterior, sino también la posterior, también nos faltó tiempo. Pero es porque tienes que tener todas las condiciones claras. Y lo bueno que ayuda mucho, si te das cuenta, pues, que acompañado con un ejemplito, funciona. ¿Te das cuenta? La teoría funciona, ¿no? Como que no es tan vacía, ¿no? Un ejemplito funciona, ¿no? No es tan vacía, como que, ya, entonces ya entiendo para qué sirve, para qué ejercicio me sirve, ¿no? Entonces ya no estás tan pensando, ¿en qué momento lo voy a aplicar? ¿En qué situación lo tengo que aplicar? A veces muchos piensan eso, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está, ya sabes en qué situación lo puedes aplicar. Vamos con lo siguiente. Signos de las razones trigonométricas. Signos de las razones trigonométricas, chicos. Y acá, a recordar esto. Por ejemplo, para los signos de las razones trigonométricas, si te olvidas los signos de las razones trigonométricas, por favor, si te llegas a olvidar, no te olvides los puntos. Profe, lo anterior, sí, lo anterior. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el primer cuadrante el X es positivo, el Y es positivo y el radio vector también es positivo. Entonces, cuando yo calcule seno, que es Y entre R, más entre más es más. Coseno, que es X entre R, más entre más, más. Tangente, que es Y entre X, más entre más, más. Cotangente, más también. ¿Por qué? Porque es recíproco de tangente. O, en este caso, más entre más, porque es X entre Y. La secante, que es R entre X, más entre más, más. Y la cosecante, que es R entre Y, más entre más, más. De ahí sale. De ahí sale, mira, de esto, por teoría. ¿De acuerdo? De ahí por teoría, entonces yo puedo saber que las 6 razones trigonométricas acá son positivas. Y ya no necesitas de memotécnica, porque solamente es recordar los signos de X, de Y y de R. En el segundo cuadrante lo mismo. Si tú recuerdas que X es negativo, que Y es positivo y que R, por ser distancia, siempre es positiva, entonces seno, que es Y entre R, sería más. Coseno, que es X entre R, menos entre más, menos. Tangente, que es Y entre X, más entre menos, menos. Cotangente, X entre Y, menos entre más, menos. Secante, R entre X, más entre menos, menos. Y la cosecante, R entre Y, más. Y ahí es la razón por la cual sé que seno y cosecante son positivos. Te vas al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante recuerdas, profe, acá X es negativo, Y es negativo, R es positivo, porque R es el único que es positivo, recuerda. Y empiezas a calcular, ¿no? Profe, seno, que es Y entre R, menos entre más, menos. Coseno, que es X entre R, menos entre más, menos. Tangente, Y entre X, menos entre menos, muy bien. Más, perfecto, muy bien, más. Cotangente, que también es X entre Y, menos entre menos, más. Secante, R entre X más entre menos, menos.
y la cosecante R entre Y más entre menos menos. Listo, ahí está. ¿Ves? No te compliques. No te compliques. Por algo tienes teoría. Entonces tu teoría te ayuda muchísimo. Y por último, en el cuarto cuadrante y último, tú sabes que tu X es positivo, sabes que tu Y es negativo, sabes que tu R es positivo y empiezas a reemplazar. Seno seno Y entre R menos entre más menos. Coseno X entre R más entre más más. Tangente Y entre X menos entre más menos. Así es, muy bien. Cotangente, X entre Y más entre menos menos. Secante, R entre X, muy bien, más, así es, así es. Y la cosecante, R entre Y más entre menos menos. Chicos, ahí está. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual tienes estos signos. Ojo, los signos que representan, profesor. A ver, ¿qué representan el signo? ¿Quién me lo dice? ¿Qué representa el signo? No, la razón no, no, la razón no. ¿Qué representa el signo? No, 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 es el radio vector, no, no es el radio vector. ¿Qué representa el signo en este caso? Profesor, ¿a qué significa qué signo? Esto, a esto me refiero. ¿Qué significa esto? ¿Posición? No, posición no. ¿Qué significan esto? ¿Esto qué significa? El cuadrante, no, no. Uy, me está doliendo, me duele el corazón ahorita, me duele el corazón. ¿El ángulo es positivo? No, 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 no. ¿Qué significa el signo? No me diga valor, cerca, valor. ¿Valor de qué? Cerca, cerca, cerca. ¿Ordenadas y abscisas? No, 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 no. Muy bien, exactamente. Chicos, ese signo, ¿qué representa? Ese signo representa el resultado de la razón trigonométrica. Hazme entender, profesor. Te explico. Por ejemplo, si yo tengo seno de 30, tú sabes que eso es un medio. ¿Qué signo tiene un medio? Positivo. 30, ¿dónde está? Profesor, está en el primer cuadrante. Ahí está, pues. Este señor, este señor representa el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo es el resultado? Este cuadrito te dice eso. ¿Cómo va a ser tu resultado? Si va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, si yo tengo que alfa pertenece al primer cuadrante y me preguntan, muchachos, ¿cómo va a ser el seno de alfa? Entonces yo ya sé que ese seno de alfa va a resultar positivo. No sé cuál es el número que salga, no sé cuál es el número que salga, pero lo que sí sé es que el resultado va a ser positivo. Que el número, cual sea que salga, va a ser positivo. Eso representan estos signos. Ah, profe, yo pensé que era la razón trigonométrica. No, no es la razón trigonométrica, es el resultado de la razón trigonométrica. Eso es lo que representan esos signos, los resultados. A veces muchos, por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Porque cuando yo le pregunto a veces a los chicos, ya muchachos, entonces, dicen, profesor, la tangente es positiva. Yo le digo, ¿la tangente es positiva? Y yo digo, sí, profe, la tangente es positiva. No, el resultado de la tangente es positivo. Profe, ¿no es lo mismo? Dependiendo cómo lo digas. ¿Ves? Entonces, por eso es que cuando uno maneja este cuadro, a veces dice, profesor, ¿cómo lo puedo utilizar el cuadro? Y yo le digo, pero entiéndelo, pues, ¿qué es el cuadro? Los signos de las razones trigonométricas. Ya, ¿pero qué representa eso? No sé. Y ahí es donde digo, es el resultado. Pues. El resultado es lo que representa. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, por ejemplo, si yo tengo que beta pertenece, por ejemplo, vamos a poner así, al tercer cuadrante, y tengo un coseno de beta,
¿De acuerdo? Yo no puedo saber cuál es su número. No puedo saber cuál es el número. Pero lo que sí puedo saber es que ese número va a ser negativo. ¿Ves? Eso es lo que sí puedo saber. Puedo saber que ese número es negativo. Entonces, descarto este deseo, pero yo puedo saber que es negativo. Yo puedo saber que el resultado va a ser negativo. ¿Ves? Eso es lo que se representa aquí. Entonces, para que tú entiendas de qué se trata esto. Esto es el resultado. Entiéndelo bien, no te vayas a confundir, ¿eh? Porque a veces uno lo entiende mal y ahí es donde se cometen los errores. ¿De acuerdo? ¿Ya? Perfecto, muy bien, pero bien, bien, bien por ahí, por ahí. Con miedo, ¿ah? Con miedo por ahí me dijiste, profesor, valor con signo de interrogación. Estás con miedo, pero sí, está bien por interpretarlo. Muy bien, 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 bien ahí, bien ahí. Eso es lo que interesa, eso es lo que interesa, saber cómo entender esto, ¿no? Ya, borro, ya, listo. Borramos acá. Y si deseas, por ejemplo, mira, yo te he enseñado con X, con Y, con R, pero si deseas, memotécnica. Todos somos trigonometría corazón. Ya está ya. Todos somos trigonometría corazón. Profesor, ¿esto qué es? Esto es una memotécnica para aprenderse este cuadro. ¿De qué se trata? De que tú te aprendas quiénes son los positivos. Por ejemplo, en el primer cuadrante, los 6. En el segundo cuadrante, solamente seno y cosecante. En el tercero, solamente tangente y cotangente. Y en el cuarto, solamente coseno y secante. Entonces, esta memotécnica te permite recordar ellos. Sí, los positivos. Y automáticamente, al saber los positivos, vas a saber quiénes son negativos. ¿Ves? Quiénes resultan negativos. Entonces, por ejemplo, todos, la primera palabrita habla del primer cuadrante. Y el hecho de que tú veas la T significa que todas las razones trigonométricas te van a resultar positivas. La segunda palabrita habla del segundo cuadrante. Y el hecho de que tú veas la S significa que aquí el seno, ¿con quién? Con su recíproco, que es la cosecante, solamente van a ser positivos. La siguiente palabrita, tercer cuadrante, y el hecho de que tú veas la T, te va a decir que la tangente, con su recíproco cotangente, positivos. Y por último, la letra C, que significa para el cuarto cuadrante, el coseno y su recíproco, que es la secante. Ellos son positivos. Entonces, con esta memotécnica, tú vas a saber quiénes son positivos. ¿Ya? Tú vas a saber quiénes son positivos y automáticamente vas a poder responderlos. ¿Ya? Es una memotécnica. Hay otras frases. Por supuesto que hay otras frases. Bueno, yo te pongo esta. ¿Listo? Borro. Y veamos para qué nos sirve. Nos sirve frecuentemente para los problemas de examen de emisión que te sirven, es para que tú encuentres los cuadrantes. Por eso los ejemplos que te voy a poner acá son para los cuadrantes. Por ejemplo, un ejemplo básico y sencillo es este, ¿no? Que por ejemplo nos den estas condiciones. Esto me permite resolver el cuadrante. Lo que dice, indica el cuadrante. Entonces, para eso yo tengo que saber cuál es la desigualdad. Si la secante es menor que cero, porque esto se lee menor que cero, entonces tú sabes que esa secante, ¿cómo va a ser? Si es menor que cero, negativo. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Perfecto, muy bien. Ahora, tangente. Esa tangente se lee mayor que cero. Si la tangente es mayor que cero, entonces, ¿qué significa? Positivo. Exactamente. Muy bien. Entonces, tú si deseas lo puedes trabajar por separado. Muy bien, por acá me lo han puesto por separado. O sea, ¿en qué cuadrantes la secante es negativa y en qué cuadrantes la tangente es positiva? Por ejemplo, tú lo puedes trabajar así.
Por ejemplo, ¿dónde la secante es negativa? Acá. Secante es negativa solamente aquí. Y puedo decir segundo y tercer cuadrante. Luego, ¿dónde la tangente es positiva? Profesor, primero y tercero. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cumpla para los dos juntos. ¿Y cuándo cumple para los dos juntos? Acá, profesor, aquí. Para los dos juntos, ¿dónde sería? Tercer cuadrante. Para los dos juntos sería tercer cuadrante. Así es, así es. Por lo tanto, la respuesta sería tercer cuadrante. Esa es una forma de cómo trabajarlo. Otra forma de cómo trabajarlo es uno por uno. Por ejemplo, voy al primer cuadrante, de frente los dos. Secante y tangente. ¿Cumple con lo que tengo? No, descartado. Vamos al segundo cuadrante. ¿Por qué descartado? Porque en este caso la secante tiene que ser negativa. Vas al segundo cuadrante. Secante y tangente. ¿Cumple con los dos? No. ¿Por qué? Porque la tangente tiene que ser positiva ya que es negativa. Vas al tercero. Secante y tangente. ¿Cumple con los dos? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos al cuarto cuadrante por si acaso. Secante y tangente. ¿Cumple con los dos? No. Porque la secante tiene que ser negativa y la tangente tiene que ser positiva. Descartado. Y el único cuadrante vendría a ser el tercero. ¿Ves? Entonces ya puedo asegurar que mi ángulo pertenece al tercer cuadro. ¿Ves? Listo. Esa es una forma. ¿Ves? ¿Dónde el alumno tiene complicaciones? Por ejemplo, esta es una forma simple de trabajarlo, ¿no? Pero ¿dónde tienes complicaciones? Cuando le incluyen el álgebra. No sé por qué. Si el álgebra es bonito, pero tú te complicas con el álgebra. A ver, dime, ¿en qué cuadrante está según el ejemplo que te voy a dar? ¿En qué cuadrante estamos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué cuadrante estamos? Excelente. Muy bien. Muy bien. Y veamos por qué. Profe, tú recuerda qué dice el álgebra. Cuando tú tienes una raíz cuadrada, ¿cierto? El profesor automáticamente ya te ha dicho que cada vez que tú tengas una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz, que en este caso viene a ser x, ese señor, como siempre, tiene que ser positivo. Mayor o igual que cero, o si en este caso para nosotros positivo porque estamos trabajando con signos. ¿Correcto? Ya está. Ahora, cuando yo entiendo eso, voy a trabajar por separado cada uno. Por ejemplo, yo veo que tengo la raíz de seno de alfa, la raíz cuadrada de seno de alfa. Entonces, si yo hago cumplir mi álgebra, voy a decir, profesor, que ese seno de alfa es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Ahora, profesor, tengo aparte, dentro de una raíz, el menos cotangente de alfa. Profesor, ¿cómo hago ahí? Tú vas a aplicar lo que dice el álgebra. El álgebra, ¿qué te dice? Que lo que se encuentra dentro de la raíz es positivo. Entonces, profesor, entonces tú vas a decir que ese que se encuentra dentro de la raíz, que es menos cotangente de alfa, es positivo. Sí, mira, ahí está, ¿ves? Yo hago cumplir mi álgebra. No hago nada más que eso, cumplir mi álgebra. Profesor, pero hay un menos, pero fácil, pues. Ese menos que está multiplicando, ¿cómo lo pasas? A dividir. Pues mándalo a dividir. Más, entre menos, cotangente negativo. Y te quedas con estos dos resultados. Con estos dos resultados. Seno de alfa es positivo, cotangente de alfa es negativo. Y buscas.
los dos juntos. Buscamos seno, cotangente, profesor, no cumple. Porque la cotangente tiene que ser negativo. Seno, cotangente. Ah, profe, acá está. Sí cumple. Ya no sigo buscando porque creo que ya no. Acá no cumple. Acá tampoco. ¿Ves? Por lo tanto, ¿tú qué vas a decir? Que tu ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. Muy bien para los que llegaron a esa respuesta. ¿Ves? Alfa pertenece al segundo cuadrante. Perfecto. ¿Ves? Entonces, esas son las condiciones. Tengan cuidado mucho con el álgebra. Hazlo, aplícalo como él te enseña, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que sus condiciones y definiciones de álgebra te enseña, tú tienes que hacerlo cumplirlo tal cual. No varíes absolutamente nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Dime. Gracias, Valerie. Ah, si es raíz cúbica. No, pues si es raíz cúbica, ahí sí vas a tener dos opciones. Tu X puede ser positivo o tu X puede ser negativo. Trabajas los dos casos por separado. Trabajas por separado. Sí. ¿Ya? Y la respuesta vendría a ser, en este caso, no, depende de las alternativas. Depende de las alternativas. ¿Ya? Porque de repente las alternativas te ponen un cuadrante y de repente esa sería la respuesta. Pero sí, depende de las alternativas. ¿Ya? No puede ser, no siempre se elige el positivo. No creo que eso ya lo debemos tener claro. No siempre se elige el positivo. Por ejemplo, si yo tengo acá, como me dices tú, ¿no? La raíz cúbica del seno de alfa, entonces yo puedo decir que ese seno de alfa o es positivo o ese seno de alfa es negativo. ¿Correcto? Puede resultar negativo. Entonces, tú tienes dos opciones. Profesor, ¿y qué hago cuando tengo dos opciones? Fácil, tienes que ver el siguiente caso. Porque eso es lo bueno del problema. Todo problema siempre te va a dar dos razones trigonométricas. O sea, no solamente te va a dejar con una, porque si te deja con una, no vas a saber qué hacer, pues porque una no te ayuda en nada. Por eso tú tienes dos razones trigonométricas. Entonces, con la segunda razón trigonométrica, tú ya puedes decir en qué cuadrante estás. ¿Ves? Por ejemplo, si yo veo que la cotangente es negativa y el seno es positivo, automáticamente sé que es el segundo cuadrante. Si yo veo que la cotangente es negativa con el seno negativo, ahí está, sería el cuarto cuadrante. Por eso, ¿y cuál sería la respuesta? La que la alternativa te ponga, o segundo o cuarto. Si tú ves, profesor, aparece segundo, entonces lo que querían es que el seno sea positivo. Si ves que la respuesta es cuarto cuadrante, entonces, si tú ves que solamente aparece cuarto cuadrante, entonces significa que esa sería la alternativa que el problema quiere. Si aparecen los dos, entonces el problema quiere que trabajes con ambos. Pero depende también de las alternativas. Pero sí es posible. Tienes que trabajar con ambos casos. ¿Está bien? Igual, de la misma manera. No, 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 no. Igual, es de la misma manera. Si tú tienes la raíz cúbica de menos seno de alfa, haces lo mismo. Ese menos seno de alfa es positivo y ese menos seno de alfa es negativo. Sí, lo mismo. Y ahí tendrías que el menos pasa a dividir. Seno de alfa es negativo. El menos pasa a dividir. Seno de alfa es positivo. Y otra vez tienes que trabajar con los dos casos. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. ¿Ya ves? Entonces, por eso les digo, apliquen el álgebra como está. Lo que el profe en álgebra, la condición en álgebra nos da, entonces yo lo tengo que aplicar como está, porque si yo lo aplico como yo quiero, entonces ahí es donde se cometen los errores. ¿Ya? Tú aplícalo como está, ¿ves? ¿Ves? Entonces puede ser seno alfa, puede ser menos seno de alfa, pero una raíz cúbica te hace trabajar con dos valores. Mientras que una raíz cuadrada se hace trabajar con uno solo, porque siempre lo de adentro tiene que ser positivo. ¿Qué es lo que te viene en el examen? Profesor, en el examen lo que me viene es
Raíz cuadrada, pues, porque saben que ahí vas a trabajar con uno solo. O sea, la idea es que el problema te salga rápido. Con valor absoluto también son dos soluciones, pero eso depende de cómo venga el valor absoluto. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda qué es lo que se trabaja en valor absoluto. Mira, te explico. En valor absoluto, lo que se trabaja es esto. Por ejemplo, así, valor absoluto de seno de alfa igual a menos seno de alfa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo recuerdo de valor absoluto, profesor? Lo que yo recuerdo de valor absoluto es que cuando yo resuelvo un valor absoluto, este resultado que está acá, siempre tiene que ser positivo. Todo resultado del valor absoluto tiene que ser positivo. Eso es lo que me dice el álgebra, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué dices acá? Ah, entonces lo que yo tengo acá, porque así es como viene el dato, es que este menos seno de alfa, que está aquí, tiene que ser positivo. Porque sí, yo tengo que fijarme solamente en el resultado del valor absoluto. Y este es el resultado del valor absoluto. Ese resultado es el que tiene que ser positivo. El menos lo mandas a dividir y más entre menos, menos. En el interior sí. En el interior tú sabes que este X puede ser positivo, este X puede ser negativo y sí, habría dos casos. Pero tú no te vas a fijar en el interior. Lo que tú te vas a fijar es en el resultado. Si es que recuerda, si es que el problema solamente te pone valor absoluto de seno de alfa así nada más, así solito, el problema ya te tiene que haber dicho dónde está alfa. ¿Por qué? Porque solito no te lo pone cuando se trata de hallar cuadrantes. No. Cuando se trata de hallar cuadrantes, siempre el problema te pone el resultado. Porque sabe que con el resultado vas a encontrar el signo de la razón trigonométrica. Solamente es con el resultado. Cuando el problema te pone solamente valor absoluto así, solamente como tú me lo estás diciendo, te tiene que decir dónde está alfa. ¿Para qué? Porque si alfa, por ejemplo, está en el segundo cuadrante, yo sé que en el segundo cuadrante el seno es positivo. ¿Y qué dice el alfa? Ah, ya, sale como está. Pero si, por ejemplo, alfa pertenece al tercer cuadrante y yo tengo valor absoluto de seno de alfa, entonces como yo sé que el seno es negativo, recuerda que dice el álgebra, este señor sale pero cambiando su signo. Y al cambiar su signo sería menos seno de alfa. Exactamente. ¿Ya? Pero eso se hace cuando te dan el cuadrante del ángulo. Cuando tú no tienes el cuadrante de ángulo, no. Fíjate el resultado. Te van a dar el resultado y ese resultado siempre tiene que ser positivo. Eso es referente a valor absoluto y eso es lo que ha venido en el examen. Listo, perfecto. Buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente a veces no hacen esas consultas, deberían de hacerlo, porque en realidad tú sabes que el valor absoluto es lo que más debilidad causa en un examen de admisión. Es la mayor debilidad. Yo le digo a veces, no te compliques porque solamente es aplicar tu álgebra. Y eso a veces es lo que, el temor que radica en muchos, ¿no? Bueno. Vamos con ángulos cuadrantales. Vamos con ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales también son ángulos en posición normal. ¿Ya? Sí, también son ángulos en posición normal. Pero, ¿pero qué, profesor? Pero ellos, su lado final, se encuentran en los semiejes. En los semiejes. Así, mira. Empiezo con el cero. El cero está ahí y ya todos, desde ahí podemos saber por qué el cero se encuentra ahí. ¿Por qué el cero se encuentra ahí? Porque son ángulos en posición normal. ¿Y eso qué significa? Que todos los ángulos en posición normal empiezan de este de aquí, de este ladito, de este rayito, ¿no? De este semieje. Por eso que aquí va el cero, ¿ves? ¿Ya? Entonces, por eso, porque ya está definido de esa forma, ¿ves? Ahora, cuando yo voy al 90, su lado final es el semieje Y. Cuando voy jojo, 90 pi medios, ¿ah? Recuerda siempre trabajarlo en los dos, ¿no? En sexagesimales y en radianes, que es lo más común. Voy al siguiente, 180, o pi. 270 o 3 pi medios. 360 o 2 pi. Chicos, estos son los cuadrantales. Los cuadrantales van de 90 en 90, por eso se dice que son múltiplos de 90, pero también van de pi medios en pi medios, por eso se dice que son múltiplos de pi medios. Para n que pertenece a los enteros, por supuesto, para la hora de ir colocando cada uno de ellos.
algo que debes recordar y que puedes observar aquí es el lado final, ¿sí? El lado final es el semieje. El lado final es el semieje. ¿Y eso qué significa? Que si el lado final es el semieje, o sea que el lado final es la frontera entre, por ejemplo, primer cuadrante o entre el segundo o tercero o cuarto. ¿Y eso qué me da como información? Si tú ves que los lados finales son los semiejes, son las fronteras entre los cuadrantes, eso automáticamente, ¿qué te asegura? Que los ángulos no pertenecen, cuadrantales, no pertenecen a los cuadrantes. O sea que el 90 no está ni en el primero ni en el segundo. No, no. El 90 está en el semieje positivo de las ordenadas. Igual que el 180, tampoco, no pertenece ni al segundo ni al tercero. ¿Ves? Totalmente descartado eso. ¿Por qué? Porque él está en la frontera. Él está acá en el semieje negativo de las abscisas. Ahí está. ¿Ves? Entonces, por eso que se dice que los ángulos cuadrantales no pertenecen a los cuadrantes. ¿Ves? No pertenecen a ellos. Y que normalmente cuando uno trabaja, por ejemplo, los intervalos, ya ahí uno puede decir que el intervalo, por ejemplo, el primer cuadrante va de 0 a 90, intervalo abierto, o 0 a pi medios, por ejemplo, como ves acá. El segundo, de 90 a 180 o de pi medios a pi. El tercero, de pi a 3 pi medios o de 180 a 270. Y el cuarto cuadrante de 270 a 360 o de 3 pi medios a 2 pi. ¿De acuerdo? Todos intervalos abiertos. ¿Por qué intervalos abiertos? Porque los cuadrantales no son ángulos que están incluidos en los cuadrantes. No son. ¿Ves? ¿Qué es lo que vas a hacer tú ahorita con estos angulitos? Vas a calcular sus razones trigonométricas. Profe, ¿y cómo se hace? Sencillo. Mira, por ejemplo, empezamos con el 0. Yo voy a tomar un punto acá. Y tú sabes que como tomo un punto en el eje, el punto, por ejemplo, uno de ellos, ¿ah? Uno de ellos vendría a ser, por ejemplo, 1.0. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué toma 1.0? Algunos me dicen eso, ¿no? ¿Por qué no toma 2.0? Le digo, pero es lo mismo, tú puedes tomar cualquier número. Recuerda que como estoy en el eje X, el segundo valor siempre es 0. Entonces aquí tú vas a decir, por ejemplo, tu X vale 1, tu Y vale 0, y cuando calculas tu radio vector saldría 1. Y empiezas a calcular. Seno de 0 graditos es Y entre R, 1, disculpa, 0 entre 1, 0. Así es, pues. Muy bien, José. Coseno de 0 graditos es X entre R, 1 entre 1, 1. Muy bien, José. Excelente. Tangente de 0 graditos es Y entre X, 0 entre 1, 0. ¿Ves? ¿Qué, profe? ¿Así nomás era? Así nomás era. Y cotangente, la cotangente es exactamente. ¿Y por qué es indefinido? ¿Por qué? Porque cuando tú calculas la cotangente es 1 entre 0. ¿Y 1 entre 0 se puede dividir? No, profesor, no se puede dividir. Por eso que la n. Ah, la n es porque no se puede dividir. Claro, es que no se puede dividir, ¿ves? Ah, ya, profe, chévere. La secante de 0. Secante de 0. R entre X, 1. Ajá. Así es, ¿ves? Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, la cosecante, que también es R entre Y, 1 entre 0. Profe, no se puede dividir. ¿Ves? Y ahí es donde encuentras eso. Por ejemplo, acá por ejemplo, en 90, también tomas un puntito. Pero acá, por ejemplo, el puntito es, el primero siempre es 0, porque estoy en el eje Y ahora. El primero siempre es 0. Y acá voy a poner un 1. Ya hago lo mismo. Sí, puedes trabajar con esta coordenada o si deseas, puedes ponerle cualquier otro número. ¿Ya? Puedes ponerle 2, 3, 4, cualquiera. Con cualquiera te sale lo mismo. Te lo aseguro. Con cualquiera te sale lo mismo. Yo, por ejemplo, empiezo a tomar este porque en realidad es el más sencillo, pues, ¿no? Y te das cuenta que lo mismo hago con 90, que también es el más sencillo. ¿Ya? Ah, el 0 sí o sí. Ah, el 0 sí o sí, porque recuerda que el 0 es porque está en el eje X. O sea, este 0 es sí o sí porque está en el eje X. Ajá. El otro, no, el otro puede ser cualquier número.
Y con cualquier número te va a salir lo mismo. Por ejemplo, si pones x5 y calculas tu radio vector, te das cuenta que tu radio vector también te va a salir 5. Ah, ¿verdad, no? Si el x vale 8, te das cuenta que tu radio vector también te va a salir 8. Por eso que el primer número puede ser cualquier valor. Yo le pongo 1 para que sea más fácil el resolverlo. ¿Ya? Y acá lo mismo. Me imagino. Pero esto es otra forma, esto es más práctico, pues, ¿no? Por ejemplo, acá igualito, ¿no? Acá dices, profesor, mi x vale 0, mi y vale 1, y cuando calculo mi radio vector también sería 1. Y empiezo a calcular. ¿Cuánto sería el seno de 90 grados? Profesor, allá, y entre r, 1 entre 1, 1. Coseno de 90, x entre r, 0 entre 1, 0. Tangente de 90, profesor, y entre x, 1 entre 0, no se puede dividir. Cotangente que es x entre y, 0. Claro, exactamente. Esa es la memotécnica, Jacqueline. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Orgulloso, muy bien. Secante de 90, r entre x no se puede dividir, y la cosecante, r entre y, 1. ¿Ves? Profesor, para el 180, ¿qué puedo utilizar? Para el 180, como es punto simétrico al que está a la derecha, puedes utilizar el menos 1.0. Ahí tendrías que tu x valdría menos 1, tu y vale 0, y tu r te saldría 1. Y ahí empiezas a calcular, la 6, igual. Y para el 270 puedes utilizar simétrico al de arriba, el 0. menos 1. Y ahí tendrías que tu x es 0, tendrías que tu y es menos 1, y tendrías que tu r vale 1, y calculas también la 6. ¿Ya? Esa es la forma de cómo calcularlo. Profe, y para el 360 te das cuenta que para el 360 puedes utilizar el mismo punto para el 0. Profe, se puede, claro, porque recuerda que el 0 y el 360 están en la misma ubicación. A eso se le llama coterminales. Ahorita vamos a ver eso. Pero eso se le llama coterminales. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Pero sí, para el 360 también puedes utilizar el 1.0. Y ahí está, mira. Con eso tú puedes calcular las razones trigonométricas de todos los cuadrantales. Con esos puntitos. ¿Ves? Con eso se hacía. Y ahí completas el cuadro. ¿Está bien? Si deseas tomarle una captura, porque ahorita lo voy a pasar al siguiente. ¿Ya? Pero con eso tenemos. Y ahora ya tienes este cuadrito, ¿no? Ya está completo, ¿ves? Acá ya está completo. ¿Sí? Y aquí es justo lo que me decían, ¿no? Memotécnica clásica, ¿cuál es? Dos palabritas. El clásico Oyonín y Ononi. Ese es el clásico. Profe, ¿cómo? ¿Por qué? Oyonín, ¿por qué? ¿Ves? Con ese me enredo. Pero ya por lo menos ya sabes cómo se calcula esto, ¿cierto? Ya no tienes por qué enredarte ya. ¿Sí? Profesor, esto no entiendo. ¿Por qué es Oyonín y Ononi? Así, mira, como pupiletras. Léelo de arriba abajo. Oyonín. La palabrita te da el resultado de las 6 razones trigonométricas una por una, en el orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. No, es algo calculado, no establecido. Me siento iluminada. Okay, muy bien. Claro, no es establecido, es calculado, se calcula. Se calcula para que puedas obtener este cuadro. Esa es la idea, ¿no? De 90. Acá está, ¿ves? El Iononi. El Iononi es el resultado, ¿ves? Te quiero mucho, Oyonín. Pero recuerda que primero es Oyonín, ¿ah? Primero es Oyonín. Oyonín primero y después Iononi. ¿Ah? Después otra vez. Oyonín, ¿ves? Pero ahora con el 180 son negativos. Ya sabes que son negativos. ¿Por qué son negativos aquí, profesor? Porque la coordenada que se está utilizando, mira,
la coordenada que se está usando para el 180 es que el X es menos 1, ¿ves? ¿Sabes? Igual en el 270 también, el Y es menos 1, por eso te salen negativos ahí. ¿Ves? Esa es la razón por la cual te salen negativos. ¿Ves? Oyonin y Ononi. Dime. El 360, lo que dije. El 360 está en la misma ubicación del 0. Mira, retrocedo. Mira, no. Como el 0 y el 360 están en la misma ubicación, entonces para el 360 puedes usar el mismo punto. Sí, se puede usar el mismo punto. O sea, tu X también sería 1, el Y sería 0 y el R es 1. Por eso que los resultados en 0 grados y en 360 son los mismos. ¿Por qué? Porque se usa el mismo punto. Pueden usar el mismo punto porque están en la misma ubicación. O sea que para 360 también puede decir mi X es 1, mi Y es 0 y mi R es 1. ¿Ves? Y ahí empiezas a calcular uno por uno. Iluminada, ¿no? Iluminada. Ok. Listo. Entonces, eso es lo que tienes que recordar. Por eso, mira, compara los resultados del 360 y del 0. Ah, ¿verdad, profe? Son los mismos. Claro, pues son los mismos porque se puede usar el mismo punto. Ya está. Entonces, cuando tú ya sabes este cuadrito y sabes manejarlo a la perfección, este cuadrito, y sabes entenderlo bien, entonces ya sabes que esto te permite resolver el cálculo de razones trigonométricas. Ya sabes que el n que está ahí, ¿de acuerdo? Es algo que no se pudo dividir. Por eso, como no se pudo dividir, por eso que tenemos el n, ¿ya? Y resolvemos. Por ejemplo, resuelve al ojo. Ahí está, al ojo. Al ojo. Ya está. Y podemos resolver esto, ¿no? A ver, buscamos aquí. E vendría a ser igual reemplazando secante de 180, ahí está secante de 180, menos 1. Seno de 90, arriba seno de 90, 1. Entonces sería 5 por menos 1, más 2 por 1. Menos 5 más 2, E valdría menos 3. Así es, menos 3 al ojo, ¿cierto? Muy bien. Listo. A ver, al ojo, ¿cuánto sale con productos notables? Ajá, te sorprendí, ¿ves? Reemplazamos seno de 90, 1. Cosecante de 270 menos 1. Coseno de 0, 1. Secante de 180 menos 1, reemplazo. Muy bien, Valeria. Ahí está el ojo, ¿eh? Ahí está el ojo, ¿eh? Listo. Resolvemos al cuadrado por 1 al cuadrado. Menos por menos más, 2 por 1, 2ab. Más b al cuadrado. Entre a por 1a, menos por menos más b. Y tú te das cuenta que el de arriba, al de arriba, aplicando aspas simples si deseas, te va a quedar a más b por a más b, que sería a más b al cuadrado. Se elimina un a más b arriba y abajo, y la respuesta muy bien quedaría solamente a más b. ¿Listo? Muy bien. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta para terminar ya el tema? ¿Sí? Nos falta solamente una sola diapositiva. Para terminar el tema, dime, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a la última parte. Y la última parte es justo lo que te mencioné con 0 y 360, coterminales. Con esto terminamos. Los ángulos coterminales, chicos, se les reconoce, normalmente aquí vamos a trabajarlos como ángulos en posición normal. Estos dos ángulos coterminales, escúchalo muy bien aquí, ¿ya? Se reconoce porque comparten el mismo lado inicial y el mismo lado final. Ojo, los ángulos pueden medir de forma diferente, ¿eh? No miden lo mismo, no. Pero en este caso comparten el mismo lado inicial y el mismo lado final. Y eso es lo que sucede con el 0 y el 360, porque el 0, en este caso, su lado inicial y su lado final es el mismo. Pero el 360, también te das cuenta, ¿no? Ah, profe, ¿verdad? Entonces por eso se les llama coterminales. Te muestro aquí. Definición.
son ángulos en posición normal, así los vamos a trabajar, y poseen lo que te dije, el mismo lado inicial, el mismo lado final. Te voy a mostrar gráficas para que tú veas de qué se trata. Mira aquí. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo beta. ¿Observas? Su lado inicial y su lado final. Acá está, mira. Este es su lado inicial y este es su lado final. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Perfecto. Entonces yo voy a poner otro ángulo que cumpla con lo mismo, que tenga ese lado inicial y que tenga ese lado final. Mira. Ahí está, ¿ves? Ah, ¿verdad, profe? Claro. A estos dos ángulos se les llama coterminales. ¿Ves? Cuando tú veas que dos angulitos tengan esta forma en un ejercicio, entonces tú ya sabes que son coterminales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comparten el mismo lado inicial, mira, alfa y beta, el mismo lado inicial, y comparten también el mismo lado final. ¿Ya? Si observas, te vas a dar cuenta que los dos están en sentidos diferentes. Y no tienen que estar en sentidos diferentes. Pueden estar en el mismo sentido. Mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Este beta, este es su lado inicial, este es su lado final, ¿ves? Pero alfa también, este es su lado inicial, este es su lado final, ¿ves? Comparten el mismo lado inicial, comparten el mismo lado final, están en el mismo sentido y siguen siendo coterminales. Porque los coterminales no te dicen, mira la definición, no te dicen que tienen que estar en el mismo sentido, no te dicen. Solamente te dicen que tengan el mismo lado inicial y también el mismo lado final. Si tú ves eso en un par de ángulos, le puedes llamar coterminales. Profesor, ¿qué condiciones me da los coterminales? Te da dos propiedades. La primera propiedad es que las razones trigonométricas son las mismas. Y tú me dices, ah, profe, claro. ¿Por qué claro? Porque si el 0 y el 360 eran coterminales, por supuesto, mira, sus 6 razones trigonométricas salen el mismo resultado. Claro, profe, claro, tiene razón. Pues por eso que se dice por propiedad que los dos ángulos que son coterminales tienen el mismo valor de sus razones trigonométricas. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Y eso se cumple con lo que acabamos de ver. Mira, justito, un ejemplo, lo que acabamos de ver. ¿Qué otra condición cumple? La otra condición que cumple es que dos ángulos que son coterminales, la resta es igual a 360 grados o un múltiplo de 360. Y tú vas a decir, claro, profesor, tiene razón. ¿Por qué? Porque si yo resto 360 graditos menos 0, eso me da 360, pues. Claro. Profesor, ¿y si resto al revés? Me da menos 360, claro. Y no hay problema, ¿por qué? Porque esto es 360 por 1, ¿cierto? Y el de acá es 360 por menos 1, ¿cierto? Y 1 y menos 1, 1 y menos 1, ¿qué son? Son números enteros como dice la condición de la propiedad. Entonces significa que tú lo puedes restar como gustes. Tú lo puedes restar mayor menos menor o menor menos mayor, no hay problema como tú lo quieras restar porque al final está cumpliendo con la propiedad que te dice el ejercicio. Que la resta de dos ángulos que son coterminales siempre, sí, siempre resultan una vuelta que puede ser o positiva o puede ser negativa dependiendo del número con el que se le multiplique. Que puede ser positivo o negativo porque recuerda que los números son enteros. Esas son las dos propiedades que te ofrecen los coterminales. Práctico. Ejercicios de coterminales son muy prácticos, son muy sencillos de trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplitos y después pasamos a la resolución de problemas. ¿Ya? Borramos aquí. Y vamos a ver dos ejemplitos. El primero, uno sencillo. Mira. Me dicen que alfa y beta son coterminales. Y me piden resolver E. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, ya, pues. Mira. Profesor, si son coterminales, entonces, muy bien, José. Si son coterminales, profesor, entonces este seno de alfa y este seno de beta son iguales. Tienes razón, claro, pues. Tú vas a poder decir que el seno de beta es igual al seno de alfa, ¿cierto? Claro que sí, son iguales. Y lo puedes reemplazar. El seno de beta lo puedes cambiar por seno de alfa.
porque eso es lo que me dice que sean coterminales. ¿Qué otra cosa me dicen que sean coterminales, profesor? Que si usted resta estos dos angulitos, esa resta puede darte 360 por la propiedad. Tienes razón. ¿Sí? Entonces, mira, yo reemplazo seno de alfa menos el seno de beta, que en este caso, ¿quién es el seno de beta? El seno de alfa, más la tangente de quién? De alfa menos beta, que es 360. Así es, así es. Pero seno de alfa menos seno de beta, ¿cuánto es? 0. Y la tangente de 360, ¿cuánto es? 0. ¿Y 0 más 0 cuánto es? 0. Y ese es el resultado de este ejemplito. Sencillo, ¿cierto? Claro, pues sencillo. Cuando son coterminales, automáticamente cada vez que tú veas razones trigonométricas iguales de esos ángulos y se están restando, se eliminan porque son iguales, pues. Son iguales. Lo puedes reemplazar y se igualan. Y se van, pues se van, ¿no? Se van, te queda 0. ¿Qué es lo que a veces a algunos chicos les complica? Esta parte de acá no les complica a muchos, porque en realidad es práctico de trabajarlo. Lo que sí les complica es cuando se trabaja la segunda propiedad. Y por ejemplo, acá te he traído uno, mira. Te dice, hallar el mayor de dos ángulos coterminales. Si te dicen que la suma de ambos es 2480 y el menor de ellos está comprendido entre 304 y 430. Entonces, acá tú tienes que ser claro cuando resuelvas este tipo de problema. ¿Por qué? Porque tú no sabes quiénes son los dos ángulos. Entonces, por ejemplo, yo sé que alfa y beta suman 2480, pero yo no sé quién es alfa y yo no sé quién es beta, porque son dos ángulos que no conozco. Pero lo que sí tú tienes que hacer, y escúchalo muy bien acá, es de tu forma, de tu resolución, indicar quién para ti va a ser el mayor y quién para ti va a ser el menor. Claro, porque tú eres el que está resolviendo el problema. Entonces tú tienes que decir quién es el mayor y quién es el menor. Por ejemplo, acá yo voy a decir, el mayor es alfa y el menor voy a poner que sea beta. Para, porque si no te ordenas, el problema no te va a salir. Y tú mismo te vas a decir, ¿por qué, profesor? ¿Por qué hay o alfa? ¿O por qué hay o beta, profesor? Entonces tú tienes que definirte tu problema. Tú eres lo único que tienes. Tú tienes que alfa y beta suman 2480. Entonces, como tú sumas 2480, tú tienes que decir quién es el mayor y quién es el menor. Tú mismo. Claro, uno propio tiene que saber quién es el mayor y quién es el menor. Cuando tú ya lo identificaste, recuerda que son coterminales. Ya, profe, ¿qué significa? Que tenemos una propiedad. Y la propiedad es que alfa menos beta es igual a 360 grados n. Ya está. Y luego dice, el menor está comprendido entre 304 y 430. Profesor, ¿cómo hago para hallar si el menor es beta? Fácil, pues. Aplica sistema de ecuaciones lineales. Resta. Alfa menos alfa, se van. El menos afecta a lo de abajo, a la segunda línea. Menos por menos más, tendrías 2 beta. 2 beta igual a ¿quién? A 2480 menos 360 grados n. ¿Te das cuenta? Muy bien. Muy bien, ¿ves? Perfecto, ¿ves? Listo, mira acá. Ojo, eso es asumiendo que n valga 1. Vamos a comprobar que n valga 1, porque si de repente no vale 1, de repente yo lo estoy haciendo mal. Claro, ¿sí? Y ahí es justo lo que tú me dijiste, ¿no? Profesor, a veces podemos tantear. Claro, pues, y a veces podemos tantear, pues, y eso es lo emocionante del problema. Por eso que uno siempre tiene que ver las alternativas, ¿cierto? Porque cuando uno puede tantear, uff, claro, pues sale al toque. Pues ya cuando tú planteas estas dos, automáticamente puedes tantear y sale rápido el ejercicio, pues, ¿no? Ya está. Pero vamos a hacerlo de manera formal. Profe, el 2 pasa a dividir y tendríamos que beta es igual a 1240 menos 180 grados n. Ahora, recuerda que ese menor, porque ya dije que beta es menor, está en 304, uy, disculpa, acá es 304 y salió 340, no sé por qué. 304, ¿sí? Y 430. Entonces yo reemplazo. Ahí está, acá sí salió bien. Entonces reemplazo y digo, profesor, reemplazamos beta, entonces tendríamos que 1240 menos 180 grados n está entre 304 y 430. ¿Cuánto vale n? Gracias ahí. Muy bien. N vale 5, claro, porque si le pongo 6, no, ya 6 sí no cumple. Claro, sí, sí. N vale 5. Sí, sí, perfecto. Muy bien, muy bien.
Ajá. ¿Listo? Ya está. Y cuando ya encontré n, porque ya tengo que buscar, tienes que tantear aquí, pues, un valor que te cumpla con el intervalo. Pues ahí tú lo tanteas, tú mismo eres, pues, ¿no? Entonces, ya tú vas a decir, profesor, mi beta ya lo encontré. ¿Quién es tu beta? Mi beta sería 1240 menos 180 grados por 5. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. 180 grados por 5 sería 900, 1240 menos 900, 340. Ya está, profe, pero eso no nos piden el mayor era alfa. Pero no te olvides que el dato que todavía veníamos era que alfa más beta era 2480. Y como beta es 340, reemplazo, pasa a restar y alfa valdría 2140 y esa es la respuesta que nosotros queremos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Se entendió? Uy, me dejas en visto. Ah, el n representa números enteros. Acá está, mira. Acá está. El n representa números enteros. Entonces, cuando tú tantees, entonces tienes que darle solamente a n números enteros. O sea, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o también negativos dependiendo pues el intervalo. Pero n solamente puede ser números enteros, no fracciones. Eso es lo bueno, mira, de la propiedad, que solamente te dice que tienen que ser números enteros. ¿Está bien? Listo, tranquilo, tranquilo. Por acá me están viendo la solución. Vamos. Confírmame si te entendió. ¿Sí? Si por ahí de repente algo no has entendido, me confirmas, por favor, para empezar a resolver algunos ejercicios. Listo, perfecto, muy bien. Vamos a resolver problemas, por favor. Tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Ya está? Ups. ¿Y ahora dónde estoy? Ya. A ver. Dame un momentito. Voy a cambiar. Ya está. Cambié. Mm. Ujú. Ya está. Listo. Uy, disculpa, Elizabeth. Es que puse algunos y ya no puse la... Ahorita te lo confirmo, ahorita te lo confirmo. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Porque si nos queda un poquito de tiempo, vamos a verificar eso. A ver, en el problemita número 1 nos dice lo siguiente. En la Edad Media, una catapulta era un instrumento militar utilizado para el lanzamiento a larga distancia de grandes objetivos a modo de proyectiles. En la figura se muestra un tipo de catapulta donde A', ¿dónde está A'? Acá está A', es la ubicación del punto A, y luego que el brazo de la catapulta realice el giro para el lanzamiento. ¿De acuerdo? Mira, me preguntan calcular el valor de esta expresión. Calcular el valor de esta expresión. ¿Ya? Entonces, aquí ya sé qué vamos a hacer. Mira, vamos a ver acá. Perfecto. Lo primero que tú vas a darte cuenta es esto. ¿Cuál, profesor?
el triángulo rectángulo que aparece en la gráfica. Profesor, ¿cuál es? Mira este que está acá. Si tú unes desde el origen hasta el punto A, eso es un triángulo rectángulo. Ese chiquitito que ves ahí. Mira, ese chiquitito que tú ves ahí. Mira, este que está acá. Este que está aquí. Sí, sí. Ya. ¿Ya? Y déjame mencionarte que ese triangulito que tú estás viendo aquí, ¿ya? 6, 8, automáticamente, ¿qué estás observando? Profesor, observo que su hipotenusa vendría a ser, en este caso, 10. Muchas gracias, perfecto. Es un triángulo perfecto, 37, 53, perfecto, muy bien. Ya está. Ahora, cuando tú ves, dices, profesor, pero este 10 es el brazo de la catapulta. Este 10 es el radio del sector circular que se está formando aquí, porque tú te das cuenta que acá hay un sector circular. Entonces, ¿qué significa? Que si este radio desde O hasta A vale 10, desde O hasta A' también, ¿cuánto va a valer? 10. Porque es un sector circular. ¿Ves? El hecho de que el brazo se mueva forma un sector circular y si de O hasta A vale 10, desde O hasta A' vale 10. Y ahí tú dices, iluminado, dices, profe, el radio vector. Sí, el radio vector. Y ponemos resolución, dos puntitos. Y ahí dices, profe, el radio vector es 10, ¿cierto? ¿Sí? Pero ese 10 exactamente sería la raíz cuadrada ¿de quién? De 1 menos x al cuadrado más, este x más 1 lo voy a cambiar como 1 más x. Tú ya sabes que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Correcto? Listo. Chicos, esta raíz pasa al otro lado como potencia, sería 100. Y aquí, ¿qué aplicamos? Legendre. Producto notable, ¿cierto? Legendre, que sería 2 paréntesis, el primero al cuadrado, que es 1, más el segundo al cuadrado, que vendría a ser x al cuadrado. ¿Qué he aplicado? He aplicado Legendre. El 2 que está multiplicando pasa a dividir 50 igual a 1 más x al cuadrado. El 1 que está sumando, ¿cómo pasa? Pasa a restar 49 es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Muchas gracias. 7. Ahí está, perfecto. ¿Y ahora qué significa con eso? El hecho de que x valga 7, mira, mira, regresa a la gráfica, por favor, y vas a decir, profe, ya sé quién es A'. ¿Quién es A'? Profesor, A' vendría a ser 1 menos 7, sería menos 6, punto y coma, 7 más 1, 8. Qué chévere. Así es. Ah, ya, pues, entonces tú vas a decir, profesor, tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa? Que ya puedo calcular cada una de las expresiones. ¿Cómo así? Por ejemplo, profesor, en el problema me piden calcular la cosecante de menos alfa. Y acá sí disculpa, porque aquí sí vamos a tener que aplicar el tema de la siguiente semana, que es reducción. ¿Recuerdas cómo se calcula la cosecante de menos alfa? ¿Qué pasa con el menos? ¿Sí? Si por ahí no te acuerdas, no te preocupes, lo hago recordar yo. El menos sale. Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? No te preocupes si por ahí de repente me dice, profe, no lo entiendo. Tranquilo, porque esto lo voy a explicar la próxima semana. Y sería menos cosecante de alfa, pero sí el menos sale. Coseno y secante. Coseno y secante se absorbe. Ajá. Ya está. Perfecto. Luego reemplazas. ¿Cómo se calcula la cosecante, profesor? La cosecante se calcula R. ¿Quién es R? Profesor, el R es 10 entre Y. ¿Y quién es Y? 8. Entonces, ¿cuánto te saldría sacándole mitad? Sácale mitad y te saldría menos 5 cuartos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Está, perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Profe, me piden seno de quién? De 90 graditos menos alfa. Ya. Pero tú sabes que aquí aplicamos corrazón. ¿Cierto? Muy bien. Aplicamos corrazón. Así es, así es, así es. Y corrazón sería coseno de quién? De alfa.
¿Y cómo se calcula el coseno, profesor? El coseno se calcula x, que es menos 6, sobre r, que es 10. Sí es, así es. Sácale mitad. ¿Y qué te quedaría? Me quedaría menos 3 quintos. Correcto, muchísimas gracias. Y vamos con el último. Profesor, tenemos ya la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque la tangente se calcula y sobre x, o sea, 8 sobre menos 6. Sácale mitad ahí. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría 4 sobre menos 3. Mira qué chévere. ¿Por qué, profe? Porque yo ya puedo reemplazar en lo que nos piden. Profesor, nos piden, y acá ponemos, ¿no? 8 por la cosecante que nos salió menos 5 cuartos. Más 5 por el seno que nos salió menos 3 quintos. Sobre 3 por la tangente que nos salió 4 sobre menos 3. Listo. Desarrollamos, por favor. Acá, 8 entre 4, 2, menos 10. Más, se va el 5, menos 3. Sobre, se va el 3, ¿qué te queda? Menos 4. Muchachos, ¿sale cuánto? Menos 13 sobre menos 4. Se va el negativo y la respuesta sale 13 cuartos. La alternativa, correctamente, la letra A. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Listo, vamos con el siguiente entonces. Un problemita más, ¿ya? ¿Sí? Un problemita más. Ya está. Ejercicio número 2. Ya está. Dice, se hace girar un péndulo simple de longitud 82 centímetros en sentido antihorario, como se muestra en la figura. Si el péndulo empezó su giro desde la posición A, escucha, desde la posición A, ¿sí? Ojo, su longitud del péndulo es 82, ¿ah? O sea, significa, y voy colocando acá los datos, que esta longitud es 82. ¿Ya? Y él empieza a girar. Dice, escribe un ángulo alfa tal que la tangente de alfa es menos 0,225 y me dicen que alfa está entre 5 pi medios y 3 pi. Acá yo te explico lo siguiente para que tú te acomodes tranquilamente si es que por ahí tienes problemas. Lo primero que yo siempre pido es, trata de dibujar el plano cartesiano. Ahí está, mira. Trabajamos el plano cartesiano. ¿Ya? Y escucha por qué. Porque yo quiero que sepas cómo encuentro este 5 pi medios y este 3 pi. Por ejemplo, tú vas a encontrarlo con los cuadrantales. ¿Cómo así, profesor? Acá se encuentra el 0. Arribita estaba el 90 o pi medios. A la izquierda estaba pi. Hacia abajo estaba 3 pi medios. Y aquí estaba 2 pi. Profe, ¿cómo hallo para el área del otro? Ah, fácil. Suma 2 pi. ¿Cuánto le vas a agregar a este 2 pi para llegar arriba? Profesor, le voy a agregar pi medios. 90, ¿cierto? Carita feliz. 2 por 2, 4. Ah, profesor, 5 pi medios. Y ese es el que va arriba. Profe, ¿ya apareció el 5 pi medios? Mira, ya apareció el 5 pi medios.
Ahora, a este 5 pi medios, ¿cuánto le agregas para llegar al otro lado? Otra vez, profesor, pi medios. Porque tú vas de pi medios en pi medios. Le sumas pi medios. ¿Cuánto saldría? Saldría 6 pi medios. ¿Y cuánto es 6 pi medios? 3 pi. Y con eso dices, profe, ya encontré dónde está el alfa. ¿Dónde está el alfa? Alfa está en el segundo cuadrante. Qué chévere. Acá está, ¿ves? ¿Listo? Más o menos así, por favor. Más o menos así. Y más o menos, este es el ángulo alfa. Vamos a ponerlo así de color verde. Así. Ahí está. Este es nuestro ángulo alfita. Ya está. Ya. Ahora, ¿qué viene? Ahora lo que viene es, pues, buscar cómo, dice, hallar la distancia entre la posición inicial de la masa pendicular, o sea, del A, y la posición en la que se encuentra cuando ha descrito dicho ángulo. O sea que me piden hallar esto, chicos. Mira, esto. La distancia desde A, ay, muy grande, muy grueso. Esto nos piden hallar. La distancia desde A hasta este puntito. Eso es lo que nos piden. Ya lo encontraste. Eso es lo que nos piden. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos piden. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo calculamos. Para eso, yo ya sé quién es el punto A. ¿Quién es el punto A? Como esto es 82, sería 82 punto coma 0. Porque recuerda que el A está en el eje X. Entonces, 82 punto coma 0. ¿Te das cuenta? Te faltaría solamente ayer, ¿qué cosa? El otro punto. Y cuando tú hayas este puntito que está acá, distancia entre dos puntos y esa sería la respuesta. Pero para eso, tú vas a hacer lo siguiente, mira. Resolución. 2 puntos. Profe, hay un dato. ¿Cuál es tu dato? La tangente de alfa, ¿ya? ¿Es igual a quién? A menos 0,225. Ya, pero conviértelo en fracción. Profesor, en fracción sería 225 ¿entre quién? Entre 1000. Simplifica. Muchísimas gracias. Simplifica. ¿Cierto? Y como dice su compañera, profesor, saldría menos 9 sobre 40. ¿Correcto? Profe, dime, ¿qué pasó? Esto sería, ¿qué cosa? Esto sería y entre x, porque la tangente se calcula y entre x, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Profesor, como yo estoy, y mira lo que hemos dicho nosotros en clase, nosotros tenemos lo siguiente. Alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué con eso? Profesor, en el segundo cuadrante, el X es negativo y el Y es positivo, ¿cierto? Porque estoy en el segundo cuadrante. Ah, profe, entonces me doy cuenta que el menos está mal puesto. Claro, el menos está mal puesto. ¿Por qué? Porque tú deberías decir, profesor, el Y es 9 y el X es menos 40. Ah, profe. Y eso es lo que a veces algunos se dejan llevar. Cuando están resolviendo el examen, como ven el negativo arriba, ya, el Y es menos 9. No, falso. Tú tienes que observar la gráfica. En la gráfica estás en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, por teoría, el X es negativo y el Y es positivo. ¿Ves? ¿Te puedes equivocar? Por supuesto que sí. Profesor, Y es 9, X es menos 40. Chicos, ¿cuánto valdría R? Profesor, R valdría 41. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Pero tengo que decirte algo. ¿Qué cosa, profe? Que tú te acuerdas
que desde O hasta A era 82? Ya. Si de O hasta A es 82, desde O a este puntito que está arriba, también tendría que ser 82. Profesor, ¿y cómo hago? Fácil. Cuando tú tengas ese tipo de detalles, ¿qué es lo que haces tú? Lo siguiente. Cuando tú has calculado Y, X y R, le agregas un K. Ya. Y luego de eso dices, como tu radio vector es 82 y tú tienes que R es 41K, pregunta, ¿cuánto vale ese K? Ese K vale 2. Entonces, 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 ya tienes hallado el punto. ¿Por qué? Porque ¿quién sería tu punto? El punto sería X es menos 40K, pero como K vale 2 sería menos 80, punto coma, y el Y es 9K, pero como K vale 2, 18. Entonces ya encontré el puntito acá, que sería menos 80, punto coma, 18. Profe, ahora sí ya podemos calcular lo que nos piden. ¿Y qué nos piden? La distancia entre esos dos puntitos. ¿Y cómo se calculaba la distancia entre esos dos puntitos? Sacando la raíz cuadrada de ¿quién? Restamos las X, sería menos 80, disculpa acá, menos 80, menos 82 al cuadrado, más, y luego restamos las abscisas, que sería 18 menos 0 al cuadrado. ¿Ves? Así es como se halla esta distancia. Resolvemos. X viene a ser igual a ¿quién? Profe, acá sería menos 162 al cuadrado, es lo mismo que decir 162 al cuadrado. Más 18 al cuadrado. ¿Ya? Ojo, yo sé que por ahí alguno me dirá, alguno lo ha resuelto con calculadora. Calculadora está prohibido. Calculadora está prohibido. Si lo has hecho con calculadora, trampa. Eso es trampa. Ya, no, trampa, no me hagas trampas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te lo digo porque a veces algunos me hacen eso, me hacen trampita. No me hagas trampa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo se resolvería? Sin calculadora. ¿Cómo? Uy, no. Claro, este lo pones como 18. ¿Por cuánto? Por 9. Ajá, muy bien. Y como está al cuadrado, el exponente afecta a los dos. Más el otro es 18 por 1. Y el exponente afecta a los dos. Claro, no se te ocurra usar calculadora porque recuerda que calculadora no vas a tener en el examen. ¿Cierto? Y cuando sacas raíz, le sacas raíz a los que están elevados al cuadrado. En este caso, factorizas el 18 al cuadrado y la raíz de 18 al cuadrado sería 18. Y adentro de la raíz que te queda, 9 al cuadrado 81, 1 al cuadrado 1 y ahí sería 82. Y la respuesta, por supuesto, sería la letra A, sin calculadora. Así es, 18 por raíz de 82. Ya está. Disculpa, ya. Listo, chicos. Con eso terminamos. Con eso terminamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero que les haya gustado el tema. Ya yo les comparto el... Listo, nos vemos. Cuídense. Disculpen. Ya ahorita les mando la...